Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy aquí, como siempre, lista para compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de misterio, romance y, por supuesto, el encanto innegable de dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para un viaje lleno de drama y especulación? Porque hoy vamos a hablar de una teoría que ha estado rondando por internet, una idea que a muchos les parece fascinante. Hande y Kerem huyen al extranjero. Escapan de un pasado oscuro. Sí, lo sé, suena como el título de una novela turca de esas que nos tienen enganchados hasta las tantas de la noche. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, les pido que se queden conmigo, que abran sus mentes y que disfruten de este análisis a fondo. Vamos a explorar todas las aristas de esta teoría, separando la ficción de la realidad, y como siempre, dejando que ustedes sean los que saquen sus propias conclusiones. Pero antes de que nos adentremos en este universo de rumores y posibilidades, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán siempre contenido fresco, entretenido y, sobre todo, hecho con muchísimo cariño para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Empecemos. La teoría de Hande y Kerem escapando al extranjero, huyendo de un pasado oscuro, nace de una mezcla de varios elementos. Primero, su innegable química en pantalla, esa que nos enamoró a todos en asteriscos en Calcap Masterisco. Segundo, su relación en la vida real, que aunque breve fue intensa y dejó a muchos con el corazón roto cuando terminó. Y tercero, la vida personal de ambos, que como la de cualquier figura pública, está sujeta a escrutinio constante y a la propagación de rumores. La idea de un pasado oscuro es la parte más intrigante y a la vez, la más difícil de verificar. Algunos fans han especulado que podría referirse a presiones profesionales, a conflictos familiares, o incluso a situaciones más delicadas que no han salido a la luz pública. Recordemos que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser muy exigente y que las figuras públicas a menudo se ven sometidas a una gran presión para mantener una imagen perfecta. Pero profundicemos un poco más en lo que podría significar este pasado oscuro, y cómo se entrelaza con la percepción pública de Hande y Kerem. En el caso de Hande, la joven actriz ha enfrentado una considerable cantidad de críticas y escrutinio a lo largo de su carrera. Desde comentarios sobre su apariencia física hasta acusaciones de falta de talento actoral, Hande ha tenido que lidiar con una presión mediática constante. Algunos podrían argumentar que este tipo de acoso, especialmente en las primeras etapas de su carrera, podría considerarse un elemento del pasado oscuro, al que se refiere la teoría. Quizás la idea de escapar al extranjero representa un deseo de liberarse de este constante juicio y de encontrar un espacio donde pueda ser ella misma sin temor a ser criticada. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha experimentado su propia cuota de desafíos en la industria del entretenimiento. Si bien goza de una gran popularidad y es reconocido por su talento actoral, Kerem también ha tenido que enfrentarse a la presión de mantener una imagen pública impecable. Algunos rumores han sugerido que Kerem ha tenido conflictos con ciertas productoras y que ha tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su carrera. Además, su relación con Hande, aunque amada por muchos, también lo colocó en el centro de la atención mediática, generando aún más presión sobre su vida personal. La idea de que ambos estén huyendo juntos al extranjero podría interpretarse como una forma de escapar de estas presiones y de empezar de nuevo en un lugar donde puedan tener más control sobre su propia narrativa. Imaginen la posibilidad de que, cansados del constante escrutinio y de las expectativas impuestas por la industria, Hande y Kerem decidan reinventarse en un nuevo entorno, donde puedan enfocarse en su arte y en su bienestar personal sin la constante interferencia de los medios y del público. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de afirmaciones. No tenemos pruebas concretas de que Hande o Kerem estén huyendo de nada. La mayoría de las veces, estas teorías se basan en interpretaciones subjetivas de sus apariciones públicas, en comentarios sacados de contexto, o simplemente en el deseo de algunos fans de verlos juntos de nuevo. La especulación es una parte inevitable de la fama, y es fácil dejarse llevar por la imaginación y construir narrativas basadas en nuestros propios deseos y fantasías. Entonces, ¿por qué esta teoría sigue circulando? Creo que la respuesta es bastante sencilla: la gente ama el drama, el romance y el misterio.
Y la idea de dos estrellas fugándose juntos, enfrentando adversidades y luchando por su amor, es un argumento muy atractivo. Además, la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. La esperanza de una reconciliación, aunque sea en secreto y lejos de los focos, sigue viva en el corazón de muchos. La posibilidad de un reencuentro secreto, lejos de las cámaras y de las expectativas del público, alimenta la imaginación de aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Para muchos fans, Ande y Kerem representaban la encarnación del amor verdadero, una conexión genuina que trascendía la pantalla. Su química en Asteriscos en Calcap Masterisco era innegable, y su relación en la vida real parecía ser la confirmación de que el amor podía florecer incluso en el exigente mundo del espectáculo. Cuando anunciaron su ruptura, muchos se sintieron desilusionados y tristes, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Es comprensible que estos fans busquen explicaciones y alternativas a la realidad, y que la teoría de la huida al extranjero se haya convertido en una forma de mantener viva la esperanza de una reconciliación. En cierto modo, esta teoría les permite imaginar un final feliz para la historia de amor de Ande y Kerem, un final en el que ambos superan las adversidades y encuentran la felicidad juntos lejos de los focos. También es cierto que ambos han estado relativamente desaparecidos de la escena pública en comparación con la época de Asteriscos en Calcap Masterisco. Ande ha estado enfocada en proyectos internacionales, como su papel en la serie de Disney y lo que la ha mantenido alejada de Turquía por periodos prolongados. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos y ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Esta relativa desaparición ha alimentado aún más las especulaciones. La decisión de Ande de participar en proyectos internacionales ha sido vista por algunos como una señal de que está buscando nuevos horizontes y que está dispuesta a explorar otras oportunidades fuera de Turquía. Su participación en la serie de Disney le ha permitido llegar a un público más amplio y demostrar su talento en un contexto diferente. Al mismo tiempo, esta decisión la ha mantenido alejada de los medios turcos y de la constante atención mediática que rodeaba su vida personal. En cuanto a Kerem, su decisión de mantener un perfil más bajo podría interpretarse como una forma de proteger su intimidad y de alejarse del escrutinio público. Después de la intensa atención que recibió durante su relación con Ande, es comprensible que quiera tomarse un respiro y enfocarse en su trabajo sin la constante presión de los medios. Pero seamos realistas, es muy probable que simplemente estén enfocados en sus carreras y que quieran mantener su vida personal lo más privada posible. Es comprensible, después de todo, su relación fue objeto de un intenso escrutinio público y es natural que quieran proteger su intimidad. La fama tiene un precio y a menudo implica renunciar a la privacidad y a la libertad de vivir una vida normal. Es posible que Ande y Kerem simplemente estén tratando de encontrar un equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal, y que la relativa desaparición de la escena pública sea una forma de proteger su bienestar emocional. Ahora bien, independientemente de si la teoría de la huida al extranjero es cierta o no, lo que sí es innegable es el impacto que Ande y Kerem han tenido en la cultura popular. Su química en pantalla fue mágica, su relación en la vida real cautivó a millones de personas y su talento como actores es indiscutible. Ambos han logrado construir carreras sólidas y continúan siendo figuras muy queridas por el público. Su éxito en Asteriscos en Calcap Masterisco catapultó sus carreras a nuevas alturas y los convirtió en dos de los actores más solicitados de Turquía. Su popularidad trascendió las fronteras turcas y llegaron a ser reconocidos y amados por fans de todo el mundo. Su historia de amor en la pantalla y fuera de ella inspiró a muchos y los convirtió en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Y hablando de eso, me gustaría recordarles que más allá de los rumores y las especulaciones, es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem. Son personas como nosotros con sus propios sentimientos y experiencias. No podemos saber con certeza lo que está sucediendo en sus vidas, y es importante no juzgarlos ni hacer suposiciones basadas en información no verificada. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y por el deseo de saber más sobre la vida de las celebridades, pero es fundamental recordar que tienen derecho a la privacidad y a la intimidad. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en sus vidas, y que es importante tratarlos con respeto y empatía. En resumen, la teoría de Ande y Kerem escapando al extranjero, huyendo de un pasado oscuro, es una idea fascinante que ha capturado la imaginación de muchos fans. Si bien no tenemos pruebas concretas que la respalden, refleja el deseo de muchos de verlos juntos de nuevo y la fascinación que sentimos por sus vidas.
Sin embargo, es importante recordar que se trata de una teoría, y que debemos respetar la privacidad de ambos y no hacer suposiciones basadas en rumores. La clave está en disfrutar de su trabajo como actores y en apoyar sus carreras sin invadir su intimidad ni alimentar especulaciones infundadas. Al final, lo más importante es recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y a la felicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la teoría de Hande y Kerem. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles de corazón por haber estado conmigo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta teoría? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que sea cierta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.